Entonces, esta clase de CFD lo que vamos a hacer es analizar un poco cuáles son el trasfondo matemático, los fundamentos que están detrás de esta técnica que sirve para resolver problemas de justamente dinámica de fluidos con herramientas computacionales, ¿no? De ahí viene el nombre del CFD. Pero primero, cuando vamos a introducir una herramienta, tenemos que entender bien cuál es el objetivo de usar esa herramienta, para qué sirve, cuáles son los usos. Después sí vamos a ver cómo se usa, que es esto que se llama workflow o flujo de trabajo. Vamos a analizar algunas bases teóricas, solamente lo más general, que les resulte suficiente para entender cuando uno elige una u otra herramienta, cómo uno toma determinaciones. Bueno, ustedes ya han hecho análisis de elementos finitos, entonces saben que hay que definir unas condiciones de contorno, hay que hacer una malla, todas esas cuestiones, los criterios que uno use para definirlas, o sea, qué tan chica o grande tiene que ser la malla y demás, están relacionadas con las bases teóricas que vamos a ver hoy, y al final vamos a hablar de algunas alternativas de software. En particular, vamos a hacer un trabajo práctico usando OpenFOAM, que es una de las muchísimas alternativas que hay. Ya después les voy a explicar por qué elegimos usar OpenFOAM y no, por ejemplo, SolidWorks, que es algo que en realidad es un entorno se suele decir CAD-CAE, porque es diseño asistido por computadora, ingeniería asistida por computadora, eso significa CAE, y ahí está todo integrado y vamos a ver qué ventajas tiene ese entorno y qué ventajas tiene OpenFOAM, que es lo que vamos a usar acá. Entonces, los objetivos de esta clase en particular, estamos en mecánica de los fluidos, ¿no? Así que vamos a usar los conceptos que fuimos viendo en la asignatura en casos prácticos, dice acá, porque justamente ya vimos a lo largo de, por ejemplo, en el módulo de balances diferenciales, que podemos obtener un campo de velocidades para el flujo QE, por ejemplo, el flujo Poiseuille entre placas, pero si queremos calcular el flujo alrededor de, no sé, un auto, para calcular la fuerza de arrastre, ya ahí todavía no tenemos las herramientas, ¿sí? Vamos a ver que la dinámica de fluidos computacional, de nuevo, CFD es la sigla en inglés, que sería Computational Fluid Dynamics, esa herramienta nos permite justamente tomar todos esos conceptos que vimos en fluidos y aplicarlos ya a problemas más de ingeniería, básicamente los que tengan geometría compleja, ¿bien? De todas formas, más allá del CFD en sí, vamos a ver otras herramientas útiles para resolver problemas complejos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, insisto, en mecánica aplicada, algunos, los que lo estén cursando, tienen que entregar un trabajo práctico mañana donde tienen que analizar, por ejemplo, un avión o una tobera convergente y divergente que tiene fines de propulsión. Y esos son problemas muy complejos y de alguna forma hay que preanalizarlos, digamos, preprocesarlos para poder hacer un cálculo que nos dé información relevante del problema, ¿no? Para eso es necesario tener criterios básicos, acá dice de uso, en particular del CFD, pero son criterios básicos de ingeniería en general. Y con todo eso, o sea, teniendo en cuenta los conceptos, qué herramientas tenemos a disposición, formando estos criterios, tenemos un contexto del rango de aplicación de las herramientas, ¿sí? O sea, ¿cuándo voy a poder hacer CFD y cuándo no vale la pena? ¿Bien? Es esa relación costo-beneficio. Decía acá, esto es una introducción, ¿no? O sea, piensen que la dinámica de fluidos computacional es algo que tiene una buena historia, ya desde los años 60, 70 se empezó a desarrollar la matemática detrás de esto, y ya hay herramientas comerciales como SolidWorks que son relativamente amigables para el usuario, pero hacer un buen análisis del CFD requiere poder, por ejemplo, cuantificar el error del resultado que uno obtiene, y ya ahí hacen falta conocimientos teóricos que en general se obtienen en el posgrado, ¿sí? No en la carrera de grado como están cursando ustedes. Y el buen uso del CFD ni siquiera se estudia, es algo que se adquiere con práctica, ¿sí? Es como, no les voy a decir jugar al fútbol, pero como cualquier habilidad, es algo que tienen que entrenar, ¿sí? Y tienen que ir desarrollando criterios a partir del uso de la herramienta, ¿bien? Otro comentario es que, por ejemplo, ustedes estuvieron usando creo que se llama Fluid Simulation o Flow Simulation, no sé el nombre del módulo específico, esto de SolidWorks. OpenFOAM también son herramientas generales, o sea, sirven para hacer, uno dice CFD, y ¿qué simulación de qué? De flujo interno, flujo externo,
flujo alrededor de una casa o en un motor. Bueno, son generales, o sea, les permiten resolver toda esa gama de problemas. Después hay otras herramientas como esta Converge, que están específicamente desarrolladas para hacer simulaciones, en este caso, de motores, ¿sí? Entonces, cada herramienta tiene sus particularidades. Nosotros les estamos mostrando las herramientas más generales porque, bueno, no, es muy improbable que todos ustedes vayan a trabajar en motores y por eso no les enseñamos Converge, ¿sí? Bien, hasta acá, párenme cuando tengan dudas, esto es una charla informal, así que no duden en preguntar. Bien, ¿dudas? Bueno, sigo. Entonces, estamos acá ya con una definición un poquito más formal de qué es el CFD. Versteeg, en realidad Versteeg y Malala Sakera son los dos autores de un libro muy usado para el análisis del CFD, que dicen que el CFD es un conjunto de técnicas para analizar fenómenos físicos relacionados a la dinámica de fluidos, transferencia de calor, evolución de reacciones químicas, como puede ser la combustión, mediante simulaciones computacionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto de va más allá de la dinámica de los fluidos, ¿sí? Se suele llamar usualmente el rango de aplicación fenómenos de transporte, el rango de aplicación del CFD, ¿sí? Porque justamente, por ejemplo, transferencia de calor es como la energía térmica se distribuye en una habitación, digamos, ¿sí? Eso es un fenómeno de transporte de energía térmica o, bueno, distribución de temperatura. Y ya esto lo dije varias veces, CFD significa Computational Fluid Dynamics, pero hay algunos autores que juegan con ese anagrama y dicen que otras posibles acepciones son Colorful Fluid Dynamics, o sea, hacemos dibujitos de colores y bueno, con eso podemos hacer un buen brochure y que se vea todo muy lindo el resultado y tiene una función de marketing. Pero para nosotros que somos ingenieros y nos interesa más la aplicación y la precisión, Guerrero tiene otra acepción que es esto de Careful Fit of Data, ¿sí? O sea, un ajuste de datos de forma precisa o exacta o rigurosa, ¿sí? Y nosotros nos vamos a orientar más a esta segunda forma de trabajar. Por eso esta introducción de CFD está orientada a eso, ¿sí? A que entiendan cuál es la matemática que está detrás de estas técnicas, cómo podemos hacer para estar seguros de que una simulación, entre comillas, nos dio bien, ¿sí? Vamos a trabajar en ese aspecto. Después, en el aspecto industrial, o sea, cuando ustedes sean ingenieros y quieran usar CFD para hacer un cálculo de ingeniería, en realidad van a tener un rol de usuario en una simulación que va a ser más parecido a esto, ¿no? Y que es lo que están haciendo en mecánica aplicada, que es algo más parecido al trabajo de un ingeniero. Hacen la geometría CAD, después esa geometría CAD les define un dominio, el cual tienen que mallar, y ya vamos a ver por qué hay que hacer una malla. Algo deben saber, porque ya vieron diferencias finitas en continuo, ya vieron algo de elementos finitos, entonces la malla tiene una función y ya vamos a ver cuál es. Después tienen que definir otras cuestiones del caso, por ejemplo, si ya estuvieron trabajando con la tobera convergente y divergente, que aparte es una cosa que ya vimos en la materia, ¿sí? Van a ver qué tienen que definir. Bueno, además de la geometría y la malla, las propiedades del fluido, o sea, si esto es aire o tiene alguna concentración más elevada de dióxido de carbono que le pueda cambiar la densidad o la constante de gas, si lo vamos a considerar como gas ideal o no, las condiciones de contorno, ¿sí? ¿Qué presiones tiene esa tobera en lo que suele ser la entrada y la salida, ¿sí? Bueno, esos son parámetros numéricos que en general uno ya tiene presentes en la cabeza, llevan poco tiempo de usuario, 10%, y acá después salta directamente a la visualización, ¿sí? Porque todo esto son cosas que hace el usuario. Ahora, lo importante que es cómo calculo mi resultado, eso lo hace la computadora, ¿sí? Para eso estamos haciendo CFD, si no haríamos cálculos a mano. Y eso está acá entre medio, ¿no? O sea, una vez que termino de hacer la geometría, la malla y el setup del caso, o la configuración del caso, recién ahí puedo lanzar la simulación o correr la simulación. Eso es jerga, ¿sí? Para decir, le digo a la computadora que empiece a calcular. La computadora calcula y después de sus cálculos nos da un montón de números que significan algo. Ya vamos a ver qué significan. Y yo esos números los tengo que reinterpretar en la información que a mí me interesa
tener del caso, ¿sí? Eso es lo que se suele llamar visualización. O sea, la visualización no es solamente decir, bueno, mira qué lindos colores, o acá veo un vórtice, no. La visualización también incluye, y mejor dicho, sobre todo incluye, por ejemplo, calcular cuál es la pérdida de carga en la tobera convergente y divergente, ¿sí? Si llega a haber pérdida de carga, o sea, si hay una disminución de energía. O puede ser, por ejemplo, pérdida de carga en una cañería, ¿no? Ahí sí podemos, tal vez tenemos una válvula que no tenemos el coeficiente K, tampoco tenemos la válvula fabricada, entonces no puedo hacer un ensayo de laboratorio para ver cuál es la pérdida de carga de la válvula, y bueno, hago una simulación CFD, ¿sí? Pero por más que me pueda llegar a gustar ver el flujo adentro de la válvula, para mí lo más importante de esa simulación va a ser cuánta energía pierde el flujo antes y después de la válvula, ¿sí? ¿No? O mejor dicho, cuánta energía pierde el flujo cuando atraviesa la válvula, ¿sí? Y eso suele llevar bastante tiempo en la interpretación de resultados, ¿bien? Entonces, acá está un poquito más detallado, ya podemos empezar a conversar cuestiones específicas. La tecnología CAD que ustedes están acostumbrados a usar es SolidWorks, o sea, repito que CAD significa en inglés Computer Aided Design, ¿sí? O sea, dibujo asistido por computadora. Y básicamente lo que les permite es definir, bueno, mi dominio, la geometría que a mí me interesa es esta, ¿bien? El dominio puede ser una pieza, puede ser un árbol de levas, si van a hacer una simulación de sólido, o como en el caso nuestro, es la región del espacio que está ocupada por el fluido que yo quiero simular, ¿sí? En el caso de mecánica aplicada del trabajo práctico, ustedes dibujaron la tobera convergente o divergente, el sólido, pero después lo que van a mallar es la parte de adentro de ese sólido, ¿sí? O sea, mi geometría en realidad es lo que está lleno del fluido, en este caso es un gas. Y justamente yo hablo de que tienen que mallarlo porque ahí hace falta una discretización del dominio en elementos, nodos o celdas, parecen cosas distintas, básicamente son subdominios, ¿sí? Pedacitos del dominio total. Y bueno, elementos se dice cuando estamos hablando del método de elementos finitos, nodos usamos cuando estamos hablando del método de diferencias finitas, y celdas es lo que vamos a usar nosotros, que es volúmenes finitos, ¿sí? Después estaba este paso del case setup, la configuración del caso, es esto de definir propiedades físicas y modelos. Acá también definen qué ecuaciones van a resolver, ¿sí? No, por ejemplo, no pueden usar las ecuaciones de Navier-Stokes como nosotros las vimos en su formulación incompresible para resolver el problema de la tobera convergente y divergente, ¿no? Porque necesitan que su modelo físico represente las condiciones de compresibilidad, ¿bien? Una vez que terminaron su trabajo como usuario, el preproceso, ahí aparece el proceso que es el cálculo que hace la computadora, ¿sí? Ya vamos a ver que acá dice resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema de interés, pero ojo, porque la computadora no sabe resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y ahí entran los métodos numéricos, y ya vamos a ver cómo. Y después en el postproceso, más allá de que puedo ver los campos, lo que más me interesa es calcular, por ejemplo, el arrastre y la fuerza de elevación del ala del avión, ¿sí? Del trabajo práctico de mecánica aplicada. Pueden hacer un estudio de optimización, decir, bueno, me está dando una fuerza de drag, una fuerza de arrastre muy alta, la tengo que disminuir. ¿Cómo hago? Cambio la punta del ala, en lugar de usar un perfil NACA 0012, uso uno 0024. ¿Cómo cambia el diseño para hacer una mejora? ¿Sí? Ese es uno de los usos del CFD. Hasta acá, ¿me siguen? Cuestiones relacionadas al trabajo práctico de aplicada, digo, ¿no? Todavía no hablamos del trabajo práctico nuestro. César, yo te quiero consultar ahí cuando vos dijiste lo del modelo a usar y eso. Sí. Yo en el trabajo práctico no toqué nada, hizo todo solo, o sea. Bien, entonces usó algún modelo y vos no sabés cuál. Y eso es un poco peligroso, ¿no? Porque si te usó Navier-Stokes y vos necesitabas flujo compresible, hay que tener cuidado ahí. Claro, por eso te pregunto. Bueno, esto queda grabado, pero no se lo voy a pasar a Valderrey, así que tranquilo. De todas formas, ya vamos a ver ahora cómo te puedes dar cuenta de si eso te dio... O sea, si usaste el modelo correcto o no. ¿Bien?
Entonces, justamente, los modelos matemáticos son, en el CFD son modelos de fluidos. Las ecuaciones de conservación que ya vimos, las ecuaciones diferenciales, que son los balances de masa, momento y energía. Y fíjense que usamos balances diferenciales porque lo que queremos calcular con el CFD no son valores medios como los balances integrales. Queremos calcular los campos, el campo de velocidad, el campo, en este caso, de entalpía, es la forma de escribir la energía acá, podría ser otra, ¿sí? El campo de presiones, porque con el campo de presiones podemos calcular, por ejemplo, la fuerza de arrastre, de drag, ¿sí? Pero para entender qué es lo que está haciendo la computadora y darle sentido a esos resultados que nos está devolviendo, tenemos que saber, por un lado, qué modelo usó, y también tenemos que entender en ese modelo qué es cada variable, ¿no? Y qué es cada ecuación. Por eso es tan importante saber de mecánica de los fluidos en general, ¿no? Porque ustedes pueden decirme, no, pero yo mañana como ingeniero no voy a estar haciendo cálculo de tobera convergente y divergente a mano. Voy a poner en SolidWorks, hago el dibujo, lanzo la simulación. Bueno, pero si no sabes qué diferencia hay entre la presión y la presión de estancamiento, vos lees todo presión, y bueno, ¿qué estás midiendo? ¿Lo que te va a medir el pitot? ¿O eso más la energía cinética? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que entender muy bien el modelo de base, ¿no? Las leyes de conservación. Otra cosa puede ser, no es lo mismo usar un modelo, esto está general, ¿no? Pero imagínense que si fuese newtoniano, este tensor de esfuerzos viscosos tendría una forma, y si consideran las ecuaciones de Euler, ¿sí? Que eran invícidas, esto es cero. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, si estamos usando un modelo o el otro, porque nos van a dar resultados evidentemente diferentes, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que ya sabemos de mecánica de los fluidos, ¿no? Es bien general, teórico. Ahora, como el CFD usa métodos numéricos para resolver estas ecuaciones diferenciales, vamos a meter un poco más la lupa ahí y ver qué es lo que hace el proceso de discretización, que básicamente es aplicar un método numérico para transformar una ecuación diferencial en derivadas parciales a un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Acá dice DAE porque también en inglés sería algebraic equations, son estas dos. La D no me acuerdo. Tiene una particularidad este sistema, claro, discreto, o sea, sería un sistema de ecuaciones algebraicas discreto, ¿sí? Donde las soluciones van a ser vectores, y esos vectores ya vamos a ver qué representa cada componente del vector, ¿no? Vectores no 3D, vectores que tal vez tienen 1000 componentes o 1.000.000 de componentes, ¿sí? Eso es lo que va a resolver el método numérico. La forma en la que vamos a pasar de estas ecuaciones diferenciales que la computadora no entiende, porque acá está hablando de campo, no son números, la computadora entiende números, y los números son las variables incógnitas de estos sistemas de ecuaciones algebraicas. La forma de pasar de campos a números, a vectores, es alguna de estas tres técnicas o muchas otras. Estas tres son las más difundidas. Ya diferencias finitas la conocen. Dígame que sí, porque esto sí se lo paso a César Beñat. Así que, ¿se acuerdan de diferencias finitas? Sí, por supuesto. Bárbaro, muy bien, quedan bien con César. Diferencias finitas, entonces, ¿qué hacían con diferencias finitas? ¿Cómo funcionaba? Discretizar un dominio, las ecuaciones derivadas parciales o las derivadas, las aproximadas, las discretizar también y después, bueno, evaluar, crear una matriz de evaluar. Bien, bien. No vi quién me respondió ahí, pero estuvo bien la respuesta. La clave es que usaste la palabra discretizar, y yo quería que me digas eso. ¿Qué significa discretizar en diferencias finitas? ¿Quién se acuerda? Tener un dominio continuo y lo sé por nodos, por así decirlo, no sé cómo decirlo. No evaluás todo el dominio entero, sino evaluás ciertas partes del dominio. Bien, bien, perfecto. Entonces, al dominio lo represento, en lugar de decir, bueno, es esta geometría, digo, bueno, voy a tomar puntitos, que son esos nodos, y después cada puntito va a tener un valor de las variables, un valor de velocidad, un valor de presión, un valor de temperatura, de las variables que a mí me interesen, ¿sí? Y después las derivadas las voy a aproximar como diferencias finitas, justamente, de los valores entre nodos, ¿sí? Por eso se llama el método de diferencia finita. Porque las derivadas que están acá, por ejemplo,
en este gradiente, justo acá, vamos a tomar la derivada temporal que va a ser más fácil. La derivada temporal esta de ρ respecto de t, yo la voy a hacer como ρ en n más 1, donde n más 1 representa un tiempo futuro, menos ρ en n, dividido tn más 1 menos tn. ¿Sí? Esa diferencia, eso es lo que se llama diferencias finitas. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer en el método de diferencias finitas para las derivadas que están dentro del gradiente. ¿Sí? A ver si... no me voy a detener mucho acá, después vamos a tener las ecuaciones. Pero bueno, básicamente tomo la derivada y la calculo como diferencias de los valores entre los nodos. ¿Sí? En elementos finitos no se hace exactamente eso, sino que en lugar de tener nodos, yo tengo justamente elementos que son como subregiones del dominio, y ahí estas ecuaciones diferenciales sí las resuelvo de forma integral adentro del elemento finito. ¿Sí? Y bueno, esa metodología es muy buena para análisis de ecuaciones lineales, como por ejemplo las ecuaciones de la teoría de la elasticidad lineal. ¿Sí? Y por eso muchas veces cuando se hace un análisis de mecánica del sólido se suele llamar Finite Element Analysis. ¿Sí? Es como que se dice FEA, y se dice que cuando uno habla de elementos finitos es como que ya históricamente se mezclaron los conceptos de elementos finitos y simulación de elasticidad. ¿Bien? Pero bueno, en realidad elementos finitos es un método y la elasticidad es una teoría que nos da ecuaciones diferenciales para representar deformaciones de sólidos. ¿Sí? Y volúmenes finitos funciona parecido a elementos finitos en el sentido de que resuelvo ecuaciones integrales, que básicamente son tomar esta ecuación diferencial y la integro en un subdominio, en una región más chiquita de todo el espacio que quiero analizar, pero se llama volúmenes finitos porque en lugar de tener elementos, en lugar de hacer esos subdominios elementos donde yo integro numéricamente, en volúmenes finitos cada celda, cada elemento que se llama celda, es como si fuese un volumen de control de todo el dominio. ¿Sí? Entonces, lo que estoy resolviendo son las viejas ecuaciones de balances integrales que resolvíamos en el módulo 3, pero lo estoy resolviendo para cada celda, y entonces las condiciones de contorno de cada celda van a estar calculadas en función de la celda vecina. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Si no, creo que acá hay un dibujito. Sí, acá ya está el ejemplo y hay un dibujito. Entonces, ¿qué haría con volúmenes finitos? Diría, bueno, tomo la integral en un volumen Vm, que es cualquiera de estas celdas, de mi ecuación diferencial, que es esta de acá arriba. Esta es una ecuación de transporte, se suele llamar problema de advección-difusión porque tiene el término advectivo y el término difusivo para la variable t, que puede ser la temperatura, digamos. ¿Sí? Entonces, tomo esta ecuación diferencial, hago la integral para un volumen específico, digamos, la celda esta, ¿sí? Y fíjense que cuando hago esta integral, como hacíamos en balances integrales, los términos que tenían derivadas los transformábamos con el teorema de Gauss a integrales de superficie. ¿Sí? Y entonces, si tengo integrales de superficie, lo que me interesan son los valores en las caras de ese volumen de control, en las cruces azules. ¿Sí? Por ejemplo, el volumen de temperatura T y la velocidad que tengo en esa cara. ¿Sí? Entonces, la integral en el volumen se convirtió en una suma de integrales en el volumen e integrales en superficies, que después yo las aproximo, por ejemplo, a esta integral en volumen con el método de diferencias finitas en el tiempo, ¿sí? Y fíjense que acá aparece un volumen Vp, y los valores en las caras los aproximo justamente con valores estimados de las variables en las caras. ¿Sí? Fíjense que por eso hay una sumatoria en las caras F de phase, ¿sí? Y los valores esos en las caras están multiplicados por la superficie de la cara, surface phase. ¿Sí? Y fíjense que acá ya no hay más campos. No hay un campo temperatura, un campo velocidad. Ya hay todos valores en algún lugar. O en las celdas, como este T, acá justamente dice T en N, eso es la temperatura en un tiempo, pero aparte está en una celda, en la celda P. ¿Sí? Y lo mismo, acá tengo un valor de temperatura, por ejemplo, en la cara F. O un valor de gradiente de temperatura, y ahí voy a tener que ver cómo lo aproximo, también en la cara F. ¿Sí? Entonces, esto es un balance integral de una celda. Pero yo lo que hice acá, para una celda, la segunda,
lo puedo hacer para la primera, para la tercera, para todas, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, que para la cara esta de la izquierda de todo, yo ahí tengo esa cruz verde porque yo sé una temperatura a la izquierda. Digo, en este caño 1D, mi temperatura a la izquierda es, no sé, digamos 200 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera hacer el balance integral de la primera celda, esta de acá, el valor de la cara izquierda ya la voy a tener, es mi condición de contorno, ¿sí? Son 200 grados. Ahora, cuando quiera hacer ese balance integral en la segunda celda, el valor de la cara de acá lo voy a tener que calcular estimándolo, y en general lo que se hace es una interpolación lineal entre el valor de la celda 1 y el valor de la celda 2, ¿sí? Y de esa forma quedan armados sistemas de ecuaciones algebraicas que después, cuando uno los resuelve, va a obtener los valores de temperatura estimados en cada una de estas celdas, ¿sí? Esto es volúmenes finitos, ni más ni menos. Hay muchas variantes en función de cómo estimo yo los valores en los centros de las caras, cómo hago para estimar estos gradientes, ¿sí? Lo normal es, si quiero calcular el gradiente acá, hago diferencias finitas con los dos nodos rojos, ¿sí? Vamos a llamar esta la celda 1, esta la 2, entonces el gradiente de temperatura acá es T2 menos T1 dividido X2 menos X1, ¿sí? Y entonces calculé el gradiente en la cara. ¿Bien? Todo eso está programado, este caso en particular, en los archivos de MATLAB que les pasé, ¿sí? Entonces voy a sacar esto acá. Voy a dejar de compartir un segundo. Aprovechen para hacer consultas ahora, si tienen dudas. Yo no entendí bien la diferencia entre elementos y volúmenes finitos. O sea, volúmenes, ahí lo entendí recién cuando lo explicaste. ¿Sí? ¿Y elementos qué te resuelve? ¿No te resuelve? O sea, como si fuera un volumen de control, ¿qué hace? Bien, es buena pregunta. Antes de avanzar, entonces, vuelvo a compartir pantalla. Y sí. Bueno, elementos finitos es algo que, como les decía, deben haber visto o mencionado al menos en alguna materia de elasticidad lineal, ¿no? Es lo que hacen cuando resuelven con SolidWorks o con el módulo de simulación de SolidWorks, por decir un software. Resuelven elasticidad lineal y ponen la fuerza en una viga y se fijan cuánto se deforma. Y la diferencia es que toman la ecuación que vayan a resolver. En el caso ese es una ecuación de justamente las ecuaciones de elasticidad lineal serían un balance de continuidad, ¿no? O sea, hay que ver, se puede tomar como balance de momento con fuerzas internas, pero básicamente lo que harían es esta misma integral, ¿sí? Pero en lugar de tomar este paradigma de decir, bueno, yo voy a considerar que las integrales de estos gradientes son integrales de superficie y voy a calcular los valores en las caras, cuando hacen elementos finitos, directamente dicen, bueno, esta integral de volumen es igual a una multiplicación de coeficientes por los valores en los nodos, ¿sí? Es como directamente de una forma más matemática hacer lo que se llama una integración por cuadratura, ¿sí? De decir, si yo tengo que calcular esta integral en el volumen y mis datos son T1, T2, T3, T4, etcétera, entonces directamente el valor de esta integral va a ser, voy a tirar números al azar, no es que son coeficientes con sentido, 1 por T1, más 2 por T2, más 2 por T3, más 0.5 por T4, ¿sí? Y les queda toda una ecuación que va a ser un montón de coeficientes por todos los números, por todos los valores en los nodos de este dominio. ¿Se entiende ahí, Federico, la diferencia? Sí, perfecto. Ahí entendí. Claro. Es más parecido a diferencia finita, por así decirlo. Es parecido a diferencias finitas, pero lo que pasa es que en diferencias finitas los coeficientes los sacan de reemplazar directamente en la ecuación diferencial las derivadas. Claro, exactamente. Reemplazan las derivadas por diferencias finitas, ¿sí? En elementos finitos reemplazan las integrales por cuadratura, ¿sí? Entonces ahí aparecen un montón de coeficientes de justamente proporcionalidad entre la integral y los valores en los nodos. Y en volúmenes finitos, las ecuaciones también son de esa forma
de tener coeficientes para cada uno de los valores de los nodos, ¿sí? Solamente que en lugar de calcularlos por integrales de cuadratura en el volumen, primero planteo el balance integral en cada una de las celdas y después elijo las aproximaciones para valores de las caras, para gradientes en las caras, ¿sí? Y con eso obtengo los coeficientes para cada una de las ecuaciones de balance integral, ya escritas en términos algebraicos, en cada una de las celdas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien, bien, perfecto. Me voy a tomar la libertad de hacer una anotación acá. A ver si puedo. Tengo que acordar dónde está eso, ¿no? Bien. Aprovechen para procesar toda esta información que fue mucha. Y ahora les voy a hacer un resumen. A ver si esto lo hace. Entonces, para terminar de comparar diferencias finitas y elementos finitos. Diferencias finitas, que eso es Finite Difference Method, o a veces en español lo escriben MDF, que es método de diferencias finitas. De acá se va a las ecuaciones, a ver, del tipo A1 por T1 más A2 por T2, eso igual a algo, ¿sí? Se suele llamar B1, ¿sí? Y estas son varias, ¿ok? Entonces, diferencias finitas lo hace acá. Dice, bueno, de la ecuación diferencial voy a tener este tipo de ecuaciones. Elementos finitos lo hace acá abajo, ¿sí? Agarra y dice, bueno, yo en lugar de tomar la ecuación diferencial y reemplazar las derivadas por la diferencia entre nodos, voy a hacer como integrales por cuadratura en cada una de estas celdas, ¿sí? Pero lo voy a hacer acá, en el integral de volumen, porque yo puedo calcular la integral en esta celda tomando los valores de 1 y 2, ¿sí? Entonces directamente lo hago acá. Y volúmenes finitos dice, no, si yo ya sé que existen balances integrales en cada una de las celdas, y puedo reemplazar algunas integrales de volumen por integrales de superficie, prefiero estimar los valores en las caras, ¿sí? Y la ventaja que tiene eso, que es por lo cual se usa bastante más volúmenes finitos que elementos finitos para los fluidos, es que si uno hace esto, la celda 1 y la celda 2 tienen el mismo valor en la cara para calcular el flujo de la celda 1 a la 2, ¿sí? Entonces, todo lo que sale de la celda 1 entra en la celda 2 y viceversa. Y eso es lo que se suele llamar como propiedad inherentemente conservativa del método de volúmenes finitos, ¿sí? Esa conservación a nivel numérico es lo que le da ventaja a volúmenes finitos contra elementos finitos en la parte de fluidos, ¿sí? La ventaja de elementos finitos es que cuando uno hace el salto acá, tiene muchas más herramientas para obtener soluciones más precisas a nivel matemático, ¿sí? Pero esto es más preciso para fluidos a nivel físico. ¿Se entiende? Sí, por ahí si haces elemento finito en fluido, lo que te puede quedar es que en la cara, en una de las caras te sale cierto fluido y en la celda siguiente te entra una cantidad diferente, digamos, y eso no está bien. Exactamente, exactamente. Elementos finitos va a ser integrales aproximadas y capaz que le da que esta celda perdió 2 kilos y esta celda ganó, no sé, un poquito más, digamos 2.1 kilos en esta cara, ¿sí? Pero bueno, hay una diferencia. ¿De dónde salieron esos 100 gramos? Es un error numérico, ¿sí? ¿Qué pasa? Con volúmenes finitos, esos errores numéricos son ínfimos, son del orden de 10 a la menos 16, que es la precisión de la computadora, ¿sí? El elemento finito pueden ser tan grandes que uno ni se da cuenta y capaz que está sumando 3 kilos de fluido de más en su dominio, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con qué método numérico estamos usando. ¿Bien?
Ojo, también hay elementos finitos específicamente diseñados para fluidos que buscan minimizar ese error, ¿sí? Existe, se hace FEM para fluidos. El tema es que es bastante más complicado a nivel teoría que directamente hacer volúmenes finitos. Es como que volúmenes finitos es el método numérico más sencillo, entre comillas, que garantiza que la solución va a ser esto que se llama acá inherentemente conservativa. ¿Bien? Bueno, ¿pudieron abrir el archivo de Octave que les mandé? ¿Alguno? ¿En MATLAB? Cero respuesta. Yo no recibí ese archivo, no sé si lo mandaste al cálculo. Lo mandé por el foro, está en el zip que dice octave.zip. A ver, lo busco. Yo le tengo que cambiar la fecha a la compu para que me ande el MATLAB. Tengo que volver a instalar. Bueno. Así que no voy a poder ahora. Es que hemos eso escrito acá en el chat de la clase, digo, la grabación. Octave, hay otra cosa que pueden buscar. Perdón, llego hasta acá. Entonces, esto que dice octaveintro.zip son los archivos. ¿Cuál de los 3 archivos habría que abrir? Muy bien, habría que abrir el que dice adddiff.mod.m, que es este de acá, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Este archivo que está acá es justamente este problema que está expresado en la presentación, ¿sí? Y ahora lo vamos a analizar más en detalle. Si ya lo quieren ir corriendo, vayan corriéndolo. Hay bastante material para esta clase. Vamos a ver esto de ahora de Octave. Después les voy a mostrar algo hecho con Python, que ustedes van a poder instalárselo si quieren de la página de Lorena Barba. Y después vamos a ver la parte de OpenFOAM. Esto que dice hands-on es lo que les mandé de OpenFOAM en el foro, ¿sí? Que está este otro archivo .zip. Pero entonces, se bajan este primero, el que dice Octave Intro. Como bien decía Julia, tiene varios archivos. Este en particular, el advección difusión mod significa modular, que es lo que yo tengo abierto acá en esta interfaz. Octave es como MATLAB, pero de código abierto, ¿sí? Entonces no hace falta licencias, ni pagar, ni nada. Y aparte tienen esta interfaz online, ahora se las voy a copiar en el foro, que les permite ejecutar código de Octave o de MATLAB, porque se escriben exactamente igual, en esta interfaz, ¿no? Entonces pueden subir los archivos acá y pueden ir corriéndolo acá. Déjenme que vuelva. Para los que no tengan instalado MATLAB, pueden usar esto. Ahí se los comparto. Ahí lo tienen. Se suben esos 3 archivos que estábamos viendo recién. Antes, ¿me escuchan bien? Voy a cortar el video. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Siguen? se escucha bien. Bien. Entonces, vamos a resolver este problema, que es de advección-difusión. Puede ser la temperatura, puede ser un trazador. Es mejor si pensamos que es como si fuese un trazador, es como una concentración de tinta, ¿sí? Entonces, esto es una barra, 1D, o sea, es como si fuese un caño por el cual circula un fluido con una velocidad U, de izquierda a derecha, y ese U trae una cantidad determinada de esta tinta que además se puede difundir, se puede diluir en el fluido que está circulando, ¿no? Entonces, si no hubiese velocidad U, si U fuese 0, ¿cómo les parece que sería la solución? ¿Cómo quedaría la concentración de tinta? Si acá tengo un recipiente gigante que tiene tinta 0 y acá un recipiente gigante que tiene tinta 1. ¿Cómo quedaría ahí? En un problema de difusión pura. ¿Lineal puede ser? Piensen. Perfecto, sí, lineal. Porque fíjense que si resuelven la ecuación esta, dicen, bueno, el caso estacionario, tachan este término temporal. Tiene velocidad 0, tachan el término advectivo. Les queda solo el término difusivo, que es una derivada de segundo orden, igual a 0. O sea, es una función lineal, ¿sí?
O sea, ustedes ya saben algo de este problema tiene esta solución analítica, ¿sí? Aún cuando le ponen una velocidad U, si consideran el caso estacionario, tiene solución analítica, ¿bien? Entonces, está bueno trabajar con problemas que ya conozcamos de antes, porque ahí es donde podemos ver qué tan buena es nuestro método numérico, nuestra precisión, ¿sí? Acá hay varias cosas, esto está explicado muy brevemente, resuelve el problema de deducción y difusión 1D, ¿cómo se dice? Por método de volúmenes finitos, con BC es boundary condition, son condiciones de borde, es cuánto vale la temperatura a la izquierda y a la derecha, con valores fijos, ¿sí? O sea, justamente como si fuesen reservorios gigantes de un valor determinado de tinta o de temperatura, también piénsenlo, esto vale, si decimos acá hay 200 grados, acá hay 300, si fuese solo difusivo, esto fuese una barra de hierro, el gradiente de temperatura les da la solución es una función lineal, ¿sí? Bueno, acá el problema es el mismo, porque es la misma ecuación de, sería el problema de Laplace, ¿sí? Laplaciano igual a 0. Pero en este caso en particular tomo como si fuese un tubo que tiene una longitud 1, un área transversal igual a 1 también. Acá no hay unidades, pensemos que estamos usando un sistema internacional. Y ya acá me pongo con los coeficientes de la ecuación, ¿sí? Este K va a ser lo que acá dice kappa, que es el coeficiente de difusión o de difusividad. Acá este V es la velocidad, que sería 0,1, algo, metros por segundo, ¿sí? Y acá, phi izquierda y phi derecha, yo le puse phi en lugar de t a la variable, son los valores de las condiciones de contorno, ¿sí? A la izquierda la variable phi vale 0, a la derecha vale 1, ¿bien? Esto Q es un término fuente, acá podría haber algo más que sea proporcional a phi o no, ¿sí? Como si estuviésemos hablando del problema de transferencia de calor, es como si yo pusiese una antorcha en el medio de la barra, ¿sí? O una carga repartida. Y fíjense que acá esto T0 y T final son los tiempos, ¿sí? Y si pongo T final igual a 0, me dice acá, entonces voy a tener la solución de estado estacionario, ¿sí? Vamos a correr eso. Entonces acá hay un botoncito que dice guardar y correr. ¿Qué pasó? A ver. ¿Algún problema hubo? Ahí está. Lo que hace el script este programita, es mostrarme en la gráfica, en función de X, me muestra el T, que en este caso es esa concentración del trazador, ¿sí? Y me muestra la solución analítica, que yo la conozco, o sea, esta ecuación sin el término temporal, para el caso estacionario, esta ecuación tiene una solución analítica que está programada más abajo, después ustedes pueden buscar el código, ¿sí? Y la compara con la numérica. Y fíjense que acá, este n, yo me lo salté a propósito, es la cantidad de nodos que voy a poner en mi dominio, ¿sí? Cuántos puntitos de estos rojos estoy usando. Y yo en particular esta solución la obtuve con 5 puntos nomás. Es como que a toda la barra la dividí en 5 barras más chiquitas y esa solución me da bastante parecido, ¿sí? Ahora, y si le aumento, le pongo 10, voy a cerrar. Está un poco mejor, ¿sí? Pero bueno, ¿valía la pena? Esto... tiene un delay. Ahí da perfecto, espectacular. ¿Vale la pena que le ponga en lugar de 10, no sé, 50? Yo ahí no me doy cuenta de la diferencia de la solución. Ahora, si me piden que tenga una precisión del 0,01% en el valor que voy a tener en la barra acá en 0,5, ¿sí? Y ya con 5, ya no sé ahí si tengo 0,5% de precisión, no lo sé cuánto es la precisión, ¿sí? Una forma de ver cuánto sería la precisión es calcular directamente, y acá estoy, tal vez, ustedes saben usar MATLAB, y Octave es prácticamente igual que MATLAB. Esa representación es un poco tramposa, ¿no? O sea, me pinta como que me da muy bien. Usualmente lo que uno hace es una gráfica nueva. Vamos a poner figure 2. Voy a ir al comando.
Bueno. 2. Me abre una ventana nueva. Y acá, en lugar de graficar lo que estamos viendo acá con rojo, por ejemplo, que es phi en función de x, les voy a graficar directamente la resta, ¿no? Entre el phi... bueno, pero acá, claro, tiene distinto. Tendría que graficar... bien. Vamos a estar complicados acá. Voy a hacer esto. Voy a hacer un nuevo phi exacto, que va a ser en los puntos que yo tenía, me calcula la solución ahí. Párenme, de hecho estoy yendo muy rápido, ténganme paciencia, mejor dicho. Y ahora que sí tengo el mismo lugar, lo que puedo hacer es esto acá. Y esto me parece que se va a romper. A ver, pongo los dedos. Ahí está. Esa es la diferencia entre las dos soluciones, ¿sí? Entre phi y phi exacto está esta diferencia. Fíjense que estamos hablando de valores que no llegan a 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? De diferencia. O sea, en un valor que está entre 0 y 1 es un error relativamente chico. ¿Bien? Pero bueno, así veo mucho mejor cuánto error tengo que comparando... A ver... Acá parece que me dio perfecto, ¿sí? Y en realidad tengo un error. Digamos, acá por ejemplo en 0.5, tengo el error es 4 por 10 a la menos 4 y el valor es casi 0,4. O sea que acá hay casi un 1% de error. ¿Bien? Puede ser demasiado, no, depende del problema. Esto es un poco lo que charlábamos al principio, de que cuánto esfuerzo yo vaya a ponerle a una solución, o sea, cuántas celdas le voy a meter a este dominio, por ejemplo, va a depender de qué precisión vaya a necesitar, ¿sí? Ya, a ustedes, ¿qué les parece? Si alguien me preguntase algo sobre este problema, advección-difusión 1D, ¿vale la pena hacer CFD? O sea, ¿vale la pena hacer un cálculo numérico? No, porque si no lo harías en 3D, porque nada es en un nave. No entendí lo que dijo Julia. ¿Por qué no vale la pena? Que en realidad ya estás haciendo muchas simplificaciones diciendo que es en una dimensión, con lo cual ya esto te generaría mucho más error cálculo que el error numérico que estás teniendo acá. Bien, muy buena acotación. O sea, ya tengo más error, se dice, de modelado que el error numérico en sí. Pero bueno, a ver, capaz que a mí me interesa igual tener la aproximación con ese modelo 1D, ¿sí? O sea, no sé, estás en una fábrica y alguien te dice, queremos saber en esa barra que conecta los dos recipientes, las dos cucharas, a qué temperatura está sometido. Porque justo tiene una protección del lado derecho de la barra, pero el lado izquierdo no. Entonces, más o menos, ¿a qué temperatura te parece que está? ¿Vos qué harías ahí? Que es un problema donde la velocidad es 0. El problema puramente difusivo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un cálculo CFD? Usar la analítica ahí. Y listo. Hacer una aproximación lineal. Exactamente. O sea, ya trabajamos dos cosas. Lo que dijo Juli está muy bien. O sea, no lo pierdan de vista. Hay errores numéricos y hay errores de modelado, ¿sí? Y a veces un modelo es muy malo y no representa bien lo que yo necesito calcular. Pero bueno, capaz que ese modelo es todo lo que tengo, ¿sí? Entonces, de todas formas, si voy a tomar un modelo muy simple, a veces tengo soluciones analíticas. Y no tiene sentido que trate de calcular soluciones numéricas cuando tengo soluciones analíticas, ¿sí? Cuando uno dice no tiene sentido, depende de qué es lo que quiera hacer. Si yo lo que quiero probar, por ejemplo, es qué tan bueno es mi método numérico, tener soluciones analíticas está buenísimo, porque yo tengo la solución exacta contra la cual quiero comparar mi solución numérica. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, puedo volverme acá
Ahora sí puedo probar, acuérdense que estábamos hablando de 5 por 10 a la menos 4 de nivel de error, y ahora pruebo qué pasa cuando le pongo 25 nodos, ¿sí? A esto. Voy a cerrar todas las figuras. Corro de vuelta. Está perfecto, pero no sé cuánto más perfecto que antes, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer lo que había hecho antes. Calculo de vuelta la solución exacta. Yo esto no lo expliqué, no sé si me dejan. El phi exact va a ser mi solución exacta, que tiene esta forma, es una exponencial con un coeficiente que es el número de Peclet, no tiene mucho sentido explicar ahora qué es, por x sobre l, que es la longitud de la barra, eso dividido otra exponencial. Esa es la solución exacta del problema de admisión-difusión. Y después lo que hacía en la figura 2 era hacer el plot, o sea, la gráfica en verde de la diferencia entre el phi y el phi exacto, ¿sí? Con 5 nodos, eso me dio de orden 5 por 10 a la menos 4, y con 25 nodos, esto me está dando 1.5 por 10 a la menos 5, ¿sí? O sea, usé 5 veces más celdas, y el error se redujo en más de 10 veces, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, todo esto ustedes lo pueden ir haciendo con MATLAB y tienen el juguete ese. Que otra cosa, o sea, está buenísimo, estábamos viendo recién el problema. Claro, yo tacho el término temporal y esto es muy fácil. Tengo la solución analítica. ¿Y qué pasa con la evolución en el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esa solución analítica del estacionario? No sé. Vamos a ver qué pasa si hago la simulación con 3 segundos, ¿sí? O 3 tiempos. No sé cuánto. No tengo ni idea de acá. Por eso también hay que tener cuidado de entender muy bien qué es lo que está programado, ¿sí? Esto lo hice yo. Entonces, yo lo estoy usando con libertad de saber qué es cada una de estas variables. Pero imagínense que si ustedes tienen que aprenderlo, sin que yo se los explique, les va a llevar mucho tiempo leer. Acá hay 100 líneas de código, ¿sí? Pero hay mucho más, porque fíjense que se usan estas funciones que están programadas acá, por eso necesitaban todos los archivos, y esto aparecen ya palabras raras, funciones raras. Y es normal eso, que uno no entienda exactamente todo lo que está programado, ¿sí? Y a veces hay cosas que, ahora estamos tocando todo acá arriba, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, esto de acá, ustedes no saben qué es centrado, upwind. Acá abajo hay opciones de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Entonces, vamos a probar ahora, lo único que hice fue cambiar, esto ya no voy a simular más el estacionario, voy a simular un transitorio. César, Sí. una pregunta. En la línea 85, ¿es distinto de 0? Dice ahí. A ver, ya vamos a llegar. Yo renegué con lo mismo. Si te lo marca en amarillo, capaz que le tenés que, depende del MATLAB que tenga, le tenés que agregar como la viborita que está acostada. A ver. Porque el distinto es, claro, línea 85. No, 85 me da esta acá. 86, sí, a mí también me tira el error. Este distinto. Sí, es verdad. En MATLAB puede ser que tenga que usar la tilde, es esa viborita, que en general es Alt 4. Alt 4 les da. Bien. Buen punto. Puede ser también que no les funcione y no sepan por qué y van a tener que aprender a debuguear, ¿sí? Esto es algo parecido a lo que les pasó a los que instalaron OpenFOAM y dicen, la terminal me tiró un cartel y no lo entendí, ¿sí? Hay que aprender qué quiso decir ese cartel. Pero bueno, si les anda, como estábamos viendo recién, lo que les va a hacer es un cálculo del transitorio, ¿sí? A ver si esto... Y les muestra como que arrancó todo en cero y empezó a difundirse de izquierda a derecha. Fíjense que acá la velocidad es de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, el fluido se está corriendo para la derecha, pero igual el trazador T se difunde hacia adentro del dominio, ¿sí? Igual fíjense que después de 3 segundos, este analítico es el analítico del estacionario. Y ya habíamos visto que el error nos había dado chico con este H, que el H es el tamaño de las celditas, ¿sí? O sea, es 1 sobre la cantidad de celdas que tengo, o sea, 1 sobre 25. Entonces, fíjense que acá no es un problema de que no me alcanzan la cantidad de celdas
para tener una buena solución, sino de que todavía falta tiempo para llegar al estacionario, ¿sí? Entonces le voy a poner, no sé, 5 segundos. Corro de vuelta. Esto arranca siempre desde el principio, entonces tengo que esperar cada vez a que termine de hacer toda esta corrida para llegar a la solución final y ver si realmente 5 segundos es un tiempo suficientemente largo para que llegue al estacionario, ¿sí? Pero bueno, sí, parece que en 5 segundos llega, ¿no? Recuperamos la solución estacionaria. Eso puede ser también algo interesante de ver, un resultado que quieran saber. ¿Cuánto tardo en llegar a que una cañería funcione en régimen? ¿Sí? Y para eso no tenemos tantos modelos algebraicos. ¿Bien? Entonces, capaz que es un buen uso del CFD. Va a depender del problema. ¿Sí? Profe, sí. ¿Con qué método se está resolviendo? ¿Con volumen o con diferencia? Muy buena pregunta. Esto se está resolviendo con volúmenes. Ahora les muestro cómo se dan cuenta de eso. En realidad no está fácil, ¿sí? Yo acá estoy, el método numérico está metido en estas funciones. Acá lo que hace es ensamblar la matriz de los términos difusivos en la matriz esta acá, ¿sí? En función de todos los parámetros que le estoy dando acá. Cuánto vale el área de la cara, cuánto vale el paso de la malla, o sea, el delta X de la celda, que en general se suele llamar H, ¿sí? El coeficiente de difusión, este término B, que es el término el término independiente del sistema de ecuaciones, ¿sí? Y eso está programado en esta función assembledif, que está programada en el otro archivo, ¿sí? En el punto M. Por eso, perdón, en el fbmfunction.m. Ya fbmfunction le tiene que dar un indicio de que, bueno, estamos usando volúmenes finitos, ¿sí? Y fíjense que acá estoy corriendo las funciones, ¿no? O sea que, claro, este assemble diffusion, es la función esta. Después tengo uno que ensambla la dirección. Tengo otra función que... Hay otras funciones que no las usamos en el código principal. Este es Suevi, que no sé qué es, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Este es un código que se suele llamar casero o in-house. Entonces yo lo hice para mostrarles estas cosas, pero bueno, para entenderlo tendría que consultarme a mí. No existe un manual, ¿sí? En general, todos los softwares de CFD vienen con un manual que explican paso a paso qué hace cada función, qué es cada variable, ¿sí? No me acuerdo quién fue quien me preguntó, Ignacio, ¿quién? No, yo Augusto había preguntado. No, sí, se entiende, no me había puesto a ver el código tampoco. Porque me llamó la atención esta misma ecuación aplicada en una ecuación de temperatura, en un trabajo de aplicada. Lo habíamos usado, lo hicimos con diferencia finita la parte estacionaria y la parte transitoria, lo habíamos hecho con qué diferencia finita, pero no sé bien el método de avance temporal explícito y también teníamos soluciones buenas. Bien. Bueno, esto justamente, está bueno el comentario de Augusto, porque acá estoy usando volúmenes finitos, pero Augusto dijo algo del avance temporal explícito, y acá está la elección entre el avance temporal. Acá hay uno explícito que es este forward Euler, ¿sí? Euler hacia adelante, con la información de ahora, calculo el futuro. Otro backward Euler, que es un poco implícito, dice, bueno, voy a estimar cuánto es el futuro y con eso veo si me da bien el presente, ¿sí? Por eso se llama backward Euler. Y después un método mixto que es Crank-Nicolson, que es semi-implícito. En realidad es una combinación lineal de los otros dos. Entonces, fíjense, yo acá estoy eligiendo también, como estoy simulando un transitorio, elijo un paso de tiempo. Si le agrando el paso de tiempo, miren la solución que me da. Hasta ahí todo bien. Bárbaro. Lo agrandé y simuló más rápido. Entonces uno dice, bueno, ahora quiero que vaya mucho más rápido, no sé, 8 veces más rápido. Se reventó todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese método numérico, que es el avance explícito temporal, no está preparado para pasos de tiempo tan grandes, ¿sí? Es una de las limitaciones que tiene. Va a haber un valor límite, que creo que es 0.5 de esto. Ya 0.4 no funciona. 0.1 andaba bien, 0.2, a ver. Ya ahí en 0.2 se rompe. 0.1, a ver. Ahí anda bien, perfecto.
Vamos a cerrar esto. Entonces, si uso el método explícito con 0.2, se rompe. Si uso el método implícito, a ver, ¿qué pasa? Ah, método implícito anduvo bien. ¿Qué es lo que están usando ustedes para el trabajo de mecánica aplicada con SolidWorks? ¿Implícito o explícito? No, fue un trabajo que ya tuvimos que entregar. Habíamos usado avances EAT, creo que es explícito. Sí. ¿Qué habían usado? No escuché. Explícito. Sí, pero ¿qué nombre le dijiste? EAT, sí, era el nombre. No me acuerdo las siglas. Creo que era ecuación de avance temporal explícito o algo así. Ahí está. Ajá, bien. Bueno, esto, claro, esto de forward Euler, backward Euler son nombres históricos que vienen porque justamente el primero que se le ocurrió usar diferencias finitas en el tiempo fue a Leonard Euler, ¿sí? El mismo de las ecuaciones de Euler que usamos para flujo compresible, ¿bien? Que era un matemático... Sí. Si no me equivoco, también en el que usamos nosotros, lo que sería el H o el delta X también te afecta. Si vos le agrandás mucho el delta X, también se te desestabiliza todo, supuestamente. Tal cual, sí. Lo que pasa es que acá yo estoy haciendo trampa porque fíjense que todo este coeficiente de acá tiene metido el delta X. O sea, yo lo estoy haciendo proporcional al límite de estabilidad. Este coeficiente de acá, este que es 1 más 1 sobre el Pecle por la longitud del dominio sobre N, o sea, esto es el delta X, dividido B, eso es el límite de estabilidad para forward Euler, ¿sí? Fíjense que hasta acá, las condiciones de contorno las dejamos igual, las propiedades del fluido y de la difusión las dejamos igual, ¿sí? Lo único que fuimos cambiando fueron parámetros numéricos, y las soluciones nos dieron todas distintas, ¿sí? O sea, si, nos puede haber dado, si yo cambio de vuelta, este dice, no dice qué es el dice, no me acuerdo. Una forma de ver es buscar dónde está usado. El ICE. Ok, no sé qué está haciendo acá, es como una proporcionalidad con el X. Pero bueno, pensé que podía ser que me dejaba cambiar esto, ¿no? Pasar de backward Euler, o sea, de implícito a explícito. Bien. El implícito suele ser más caro, pero bueno, si puedo usar un paso de tiempo que es 5 veces más grande, prefiero usar el implícito, ¿no? Perdón, me perdí. ¿Me estaban haciendo alguna pregunta ustedes o sigo con lo que estaba diciendo? No, creo que no, ya puede seguir. Bien, entonces, a lo que iba era que estábamos resolviendo el mismo problema físico siempre y fue cambiando cuestiones numéricas, ¿sí? Y la simulación tarda más o tarda menos, me da resultados que pueden no tener ningún sentido, ¿sí? O sea, si uso este método explícito y le pongo un paso de tiempo muy grande, tengo una solución que no tiene ningún sentido, ¿sí? Es inestable. Claro, ahora me acordé, me decían, bueno, y si me cambian la cantidad de celdas, ahí, fíjense que yo ahí cambié la cantidad de celdas, pero como este coeficiente es proporcional a la cantidad de celdas, mantengo la estabilidad, ¿sí? Acá hay otra cosa que habla de el orden de la aproximación del gradiente, o sea, esto es diferencias finitas para la derivada de t en x, ¿sí? Y puedo usar distintas formas de calcular, ¿no? O sea, como estos volúmenes finitos, yo acá esto lo puedo calcular, como se suele decir, centrado, que es interpolación lineal entre estos dos, o puedo calcular lo que se llama upwind, que es tomar el valor anterior, o sea, en el sentido aguas arriba, tomando en cuenta la U, ¿sí? Y bueno, voy a tener distintas soluciones en función de eso. Tal vez acá no se aprecia mucho la diferencia. Podemos ir jugando un rato largo con esto, o sea, después la idea de esto era mostrarles que hay mucha complejidad en el código más básico del CFD, más básico que esto no puede haber, ¿no? O sea, una ecuación de advección-difusión resuelta por volúmenes finitos y tienen la integración temporal, la integración espacial, con distintos esquemas de advección, ¿sí? Tener que definir cuál es la estabilidad del método numérico.
y hay que saber usarlo bien. Por ejemplo, imagínense que yo le pongo la velocidad, o sea, vimos, para el caso estacionario tengo la solución, esta de acá me da perfecto con el analítico, me da bárbaro, ¿sí? Y si yo le cambio la velocidad, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que pasar con esta solución? Esto sigue siendo 1, esto sigue siendo 0, pero ¿cómo va a ser la curva? Si la velocidad es de derecha a izquierda. Te Por la cambia te cambia la concavidad. Claro, eso. Perfecto, cambia la concavidad. O sea, en lugar de tener la panza para abajo, va a tener la panza para arriba, lo que decimos, digamos, informalmente. Bueno, vamos a ver si nos da eso, ¿no? Fue bien. Le cambié la velocidad y anduvo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y si ahora, acá, en lugar de usar este esquema, uso Upwind. ¿Qué pasó ahí? El problema físico era el mismo. Y ahora me está dando cualquier cosa. Fíjense que la línea roja, por si no se entendió, va de vuelta. Esta línea roja es la solución nueva, ¿sí? Le cambié el esquema numérico. El esquema numérico a ese que es solamente el de la aproximación del gradiente, por algo centrado y lo llevé a algo upwind y me dio un error enorme. Fíjense que se va, de hecho es un error que es hasta no físico porque se va a mayor de 1, que no puedo tener algo con concentración más alta que 1, ¿sí? Sería como que tengo un 110% de tinta. Tengo más tinta que masa total, no puede ser. ¿Bien? Por eso hay que tener cuidado, o sea, en este código sencillo, con un problema tan sencillo y con la solución analítica, es fácil darse cuenta de los errores, ¿sí? No es tan fácil en un problema más complejo, ¿bien? Pero bueno, esto, como ya decíamos, puede no ser muy útil porque es un problema que ya tenemos la solución analítica. Después, si tienen consultas de esto y quieren que realicemos en algún breve momento las consultas para meternos más en detalle en este método numérico, bienvenido, pero por hoy dejamos acá este problemita, ¿sí? Hay, para que se den una idea, en los cursos de posgrado de CFD, se suele trabajar con esto de programarlo y cambiar los métodos numéricos que se usan por 2 o 3 clases, ¿sí? O sea, lleva mucho tiempo porque nos permite analizar el efecto de los esquemas de integración temporal, los esquemas de integración espacial, las cuestiones de estabilidad y demás. Pero bueno, si nosotros queremos resolver problemas ya en geometrías complejas, ¿sí? Y problemas más complejos, a ver, me voy a ir a las ecuaciones. O sea, fíjense que esta ecuación es lineal, porque el t no aparece multiplicado nunca con nada, pero las ecuaciones de fluidos que estamos acostumbrados nosotros son no lineales, ¿sí? Acá queremos resolver para U, y U está multiplicado por sí mismo acá, entonces es un problema no lineal, con lo cual hay distintos grados de complejidad en los cuales podemos ir avanzando, ¿sí? A modo de ejemplo, y también voy a pasar muy rápidamente por esto, el curso de Lorena Barba, que ya les había pasado, que se llama 12 pasos para la vida de Stokes, que tiene varios de estos Jupyter Notebooks, que son entornos donde hay programas en Python, ¿sí? Esta es la clase 11, o sea que ya está terminando, y resuelve el flujo en una cavidad, resuelve la vida de Stokes, digo, en una cavidad cuadrada, ¿sí? Y fíjense que estas son las ecuaciones que resuelve, en un caso bidimensional, entonces tiene las dos ecuaciones de momento. Acá aparece una ecuación rara de presión, que nosotros no terminamos de entender por qué está acá. Esto es parte del método numérico, ¿sí? Te muestra las ecuaciones discretas, acá usa diferencias finitas para discretizarlo, ¿bien? O sea, fíjense que pasamos de un caso 1D a 2D, y además de aparecer una ecuación más, para la otra componente de velocidad, aparece una dirección más donde nos podemos mover, ¿sí? O sea, acá tenemos U y J. Esto sería TI y TI, si I fuese el índice de cada uno de estos. Si esto es 2D, para arriba también, tenemos el índice I y después el índice J, ¿sí? Para arriba. Entonces, acá aparecen todos cruzados. Tenemos esta ecuación para la presión, que acá les explica que es la ecuación de la presión de Poisson. Tiene que ver con el método
de resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y cuando uno corre esto, lo que está haciendo es correr un código, o sea, esto es Python, podría ser MATLAB tranquilamente. Fíjense que acá define también funciones, o sea, lo va haciendo también modular para hacer paso por paso. Imagínense lo que debe ser si uno programa uno de estos coeficientes mal, encontrar dónde está el error, ¿no? Una vez que ya uno calculó todo. Y después le da soluciones de este estilo, ¿sí? O sea, esto es una cavidad cuadrada, creo que el color indica presión, y acá tienen el tiempo, t igual 200, x e y, y después fíjense que hay vectores para representar la velocidad. ¿Bien? Si yo hubiese tenido que programar esto, capaz que me llevaba, ya sabiendo todo el método numérico y demás, me puede haber llevado 3, 4 días, ¿sí? Pero ahora me lo bajé de la página de Lorena Barba, y que tiene este script, este programa y varios más, y bueno, puedo tener esta solución para este problema específico chiquito, ¿sí? Imagínense todo lo que hay atrás de las cuentas que ustedes hacen en SolidWorks, ¿no? Pero bueno, a nivel de ingeniería tampoco me sirve mucho resolver una cavidad cuadrada, ¿no? Y esto es bastante poco flexible. ¿Cómo hago para usar este programa para resolver flujo en una cañería? No puedo. Esta geometría es un cuadrado de 2 por 2. ¿Cómo hago para llevarlo a un caño, encima que sea tridimensional? ¿Sí? Y ahí es donde aparecen los programas como OpenFOAM. A ver si encuentro para mostrarles algo motivador, para que después del break de 10 minutos volvamos con ganas de hacer... perdón. No están acostumbrados ustedes a ver la terminal. Esto así en carpetitas. Yo lo que estaba haciendo recién era moverme en carpetas, ¿sí? Y estaba buscando este caso, que yo ya corrí la simulación, ¿sí? Y puedo, ahora sí, abro la terminal para usar un comando que me abre ya una interfaz gráfica, ¿sí? Un poco más linda la interfaz gráfica. Y acá hay un cubo que ustedes todavía no saben bien qué es, pero bueno, yo ya guardé una previsualización de este problema. Hay que saber cómo se usa esta interfaz gráfica, ¿no? Igual que hay que saber cómo se usa SolidWorks, por ejemplo. Y, por ejemplo, acá me mandé una macana. Hay que ver qué macana me mandé. A ver si esto... Ah, bien. ¿Y ahora? Puede fallar. Vamos de vuelta. Vamos a esta. Bueno, aquí hay un error. Justamente estos carteles son los que tenemos que aprender a leer. Tiene un problema con... Ah, bien. Ahí estamos, ahora sí. Por eso hay que aprender. Bien, ahora nada. A ver esto. No se está viendo, César, por la duda. No se está viendo, no. De vuelta, a ver. Si estamos acá. Ahí estamos, ahora sí. Esto es un flujo alrededor de un cuerpo que tiene una geometría específica que se llama el cuerpo de Ahmed, ¿sí? César, ¿Qué pasa, César? No te... pantalla. Ah, eso. Ah, no se está viendo ninguna pantalla. Claro. Ah, perdón. No sé cuándo se dejó de ver. ¿Hace mucho que se dejó de ver? No, hace un ratito cuando lo estabas poniendo. Cuando abrí esto. ¿Ahora se ve? Ahora sí se ve, sí. Bueno, bárbaro.
al fin. Esto se llama el cuerpo de Ahmed, ¿sí? Este cuerpo que tiene, le voy a sacar la línea de corriente. Y fíjense que acá lo que tengo es el campo de presión alrededor del cuerpo, ¿sí? Entonces se ve que, por ejemplo, en el soporte este, tengo un problema con el mouse, disculpen, pero en el soporte ese se ve que hay puntos de alta presión y de baja presión, ¿sí? Si activo las líneas de corriente, estas están coloreadas por velocidad, entonces se ve como el flujo bien uniforme, con un... Fíjense que acá abajo la velocidad es casi cero, por la capa límite, y cuando llega al cuerpo se desvía hacia un costado, ¿sí? Vemos justamente estas son las líneas de corriente, podemos hasta ver el transitorio, a ver. Podemos ver cómo se van deformando las líneas de corriente. Fíjense que al principio el flujo es bastante laminar. Ya va a llegar a algún punto en el cual van a empezar a desprenderse vórtices, ¿sí? Podemos calcular la fuerza de arrastre acá. ¿Bien? Pero bueno, imagínense, ¿no? O sea, armar el caso ustedes ya lo vivieron un poco con la tobera convergente y divergente, con el perfil NACA en SolidWorks, lleva a generar la geometría, poner las condiciones de contorno en la caja esta, ¿sí? Preparar la visualización, o sea, tiene todo un proceso de armado en el cual estamos usando un montón de herramientas que son complejas, ¿sí? Entonces hay que aprender a tener algunas mañas para verificar que todo lo que fuimos haciendo esté bien, ¿sí? Este caso en particular es algo interesante de ver porque se hacen experimentos sobre el cuerpo de Ahmed, o sea, hacen un prototipo y ponen el flujo alrededor, y con eso revisan las líneas de corriente y después hacen simulaciones y las comparan cualitativamente, o ponen tubos de pitot y miden velocidad en puntos específicos, ¿sí? Bien, no vamos a trabajar con este problema en particular hoy, que tiene una geometría bastante compleja, sino con problemas un poco más sencillos, también con OpenFOAM, para que vayan viendo cómo se usa, para ver que no es tan complejo, y en función de eso puedan hacer el trabajo práctico que va a estar orientado un poco a que desarrollen estos criterios de saber qué tan fina tiene que ser la malla, qué tan grande puede ser el paso de tiempo que voy a usar, y ver cómo pueden detectar si la simulación numérica que hicieron es buena o suficientemente precisa o no, ¿sí? Bien, corto acá la grabación.